La oscuridad no cede en la segunda parte de Tras las sombras del horror, el descubrimiento que cambió todo. Acompaña a Valeria y Sofía en su lucha contra la corrupción y el misterio. Nuevos desafíos, más giros y revelaciones emocionantes te esperan en esta continuación imperdible. Aliados inesperados. Después de enfrentar las profundidades más oscuras de la red de secuestros, Valeria y Sofía se dieron cuenta de que su lucha era más grande de lo que habían anticipado. La exposición de las fosas clandestinas había sacudido la ciudad y había desatado una ola de indignación y miedo. Pero las oficiales sabían que necesitaban más que eso para desmantelar la red y llevar a sus líderes ante la justicia. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Valeria y Sofía sentían la urgencia de su misión más que nunca. No podían permitir que las víctimas cayeran en el olvido, ni que los responsables continuaran impunes. Pero también sabían que necesitaban más información para exponer completamente la red y mostrar sus vínculos con actividades ilegales más grandes. Fue en ese momento crucial que sus caminos se cruzaron con los de dos aliados inesperados, un periodista tenaz llamado Miguel Sánchez y un hacker astuto conocido como Cypher. Miguel había estado siguiendo el rastro de la red de secuestros desde hacía meses, investigando sus conexiones con el mundo criminal y su impacto en la ciudad. Cypher, por su parte, había descubierto la existencia de la red en sus incursiones en línea y estaba decidido a usar sus habilidades para desenterrar la verdad. Los cuatro se reunieron en un lugar seguro y compartieron sus descubrimientos. A medida que hablaban, se dieron cuenta de que sus investigaciones se complementaban de manera perfecta. Miguel tenía acceso a información clave a través de sus fuentes periodísticas, mientras que Cypher podía infiltrarse en sistemas protegidos y acceder a datos que de otra manera serían inalcanzables. Decidieron unir sus fuerzas en una alianza improbable pero poderosa. Valeria y Sofía podían aportar su experiencia en la aplicación de la ley y sus conocimientos sobre la red de secuestros. Miguel aportaría su habilidad para exponer la verdad al público y desenmascarar a los responsables. Cypher, por su parte, podría rastrear los hilos digitales que conectaban a la red con otros delitos y actividades ilegales. Juntos, comenzaron a desenterrar información crucial. Descubrieron que la red de secuestros estaba conectada con una red más grande de tráfico de drogas y lavado de dinero. Las víctimas de los secuestros eran utilizadas no solo como herramientas para experimentos crueles, sino también como peones en juegos mucho más peligrosos y lucrativos. La red había estado operando en las sombras durante años, ocultando sus actividades detrás de fachadas legales y protegidas por figuras influyentes. Miguel publicó una serie de artículos en su periódico, exponiendo los nexos entre la red de secuestros y las actividades ilegales más grandes. La ciudad se conmocionó al conocer la verdadera extensión de la corrupción que se había infiltrado en sus instituciones. Las protestas y la indignación pública crecieron a medida que las revelaciones salían a la luz. Pero con la exposición vino la retaliación. Los aliados enfrentaron amenazas más directas y peligrosas que nunca. Los responsables de la red de secuestros no estaban dispuestos a dejar que su imperio de terror se derrumbara sin luchar. Valeria, Sofía, Miguel y Cypher se encontraron constantemente en la mira, acechados por figuras desconocidas y enfrentando situaciones cada vez más peligrosas. Sin embargo, la alianza los fortaleció. Juntos, enfrentaron los peligros y las adversidades con valentía y determinación. Se apoyaron mutuamente en los momentos de duda y miedo, recordándose a sí mismos por qué estaban luchando. La unidad que habían formado se convirtió en su mayor arma contra la oscuridad que enfrentaban. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron que el líder de la red de secuestros era un hombre llamado Eduardo Vargas, un magnate empresarial con conexiones en todos los niveles de la sociedad. Valeria y Sofía sabían que enfrentarlo directamente sería una tarea peligrosa, pero también sabían que era crucial para desmantelar completamente la red. Con la ayuda de Cypher,
lograron recopilar pruebas sólidas que vinculaban a Vargas con los secuestros y las actividades ilegales. Miguel continuó exponiendo la verdad al público, generando aún más presión sobre los responsables. Finalmente, llegó el día en que se encontraron cara a cara con Vargas, enfrentando al hombre detrás de la red de secuestros. La confrontación fue intensa y peligrosa. Vargas utilizó todos los medios a su disposición para intentar detenerlos, pero Valeria, Sofía, Miguel y Saifer no retrocedieron. Habían luchado demasiado y habían arriesgado demasiado para detenerse ahora. En una última confrontación, lograron derrotar a Vargas y llevarlo ante la justicia. La ciudad se unió en su apoyo, celebrando la caída de un hombre que había estado causando dolor y sufrimiento durante años. Las víctimas finalmente obtuvieron el reconocimiento que merecían, y las sombras que habían estado acechando a la ciudad comenzaron a disiparse lentamente. Valeria, Sofía, Miguel y Saifer se habían convertido en héroes en la lucha contra la oscuridad. Su alianza improbable había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la unidad y la determinación podían prevalecer sobre el mal. Habían expuesto la red de secuestros y habían llevado a los culpables ante la justicia, dejando un legado de valentía y esperanza en una ciudad que había sido sacudida hasta su núcleo. Carrera contra el tiempo. A medida que la red de secuestros comenzaba a resquebrajarse debido a la exposición pública y las acciones de Valeria, Sofía, Miguel y Saifer, los responsables se volvían más desesperados y peligrosos. La revelación de sus actividades criminales había sacudido los cimientos de su imperio de terror, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger lo que quedaba de él. La ciudad estaba en estado de agitación constante. Las protestas y la indignación pública seguían creciendo a medida que más detalles sobre las actividades de la red eran revelados. Las figuras influyentes que habían estado involucradas en la red estaban siendo expuestas, lo que generaba una mezcla de shock y rabia entre la población. Valeria, Sofía, Miguel y Saifer no podían permitirse un momento de descanso. A medida que avanzaban en su búsqueda de la verdad completa, enfrentaban obstáculos cada vez mayores. Los responsables de la red se volvían más astutos en sus movimientos, cambiando de tácticas y siendo más cuidadosos para no dejar rastros. Las amenazas y los ataques contra los aliados se intensificaron. Valeria y Sofía estaban en constante alerta, sabiendo que estaban en la mira de los responsables. Sus vidas estaban en peligro constante, pero su determinación no flaqueaba. Cada paso que daban los acercaba más a desentrañar la verdad completa y llevar a los culpables ante la justicia. Miguel continuó con su labor periodística, publicando más artículos que exponían los nexos de la red de secuestros con otras actividades ilegales. Cada revelación desencadenaba una nueva oleada de indignación y presionaba aún más a los responsables. La ciudad estaba unida en su demanda de justicia, y Valeria y Sofía se convirtieron en el rostro visible de esa lucha. Con la ayuda de Saifer, los aliados descubrieron más detalles sobre las operaciones de la red. Descubrieron cuentas bancarias ocultas, transacciones ilegales y vínculos con personas influyentes en el mundo criminal. Estaban reuniendo pruebas sólidas que no solo desmantelarían la red de secuestros, sino que también llevarían a un número significativo de personas ante la justicia. Pero a medida que se acercaban al núcleo de la red, los obstáculos se volvían más desafiantes. Los responsables comenzaron a utilizar tácticas más violentas para detenerlos. Valeria y Sofía se encontraron enfrentando situaciones de peligro extremo, con ataques directos y emboscadas que ponían en riesgo sus vidas. En medio de la lucha y el caos, el equipo se apoyaba mutuamente más que nunca. La unión entre Valeria, Sofía, Miguel y Saifer se había fortalecido con cada desafío que habían enfrentado juntos. Se entendían sin palabras y compartían una determinación inquebrantable de llevar a los responsables ante la justicia, sin importar los riesgos que eso implicara. El momento culminante se acercaba. Valeria,
Sofía, Miguel y Saifer habían recopilado suficientes pruebas para exponer completamente la red de secuestros y sus conexiones con actividades ilegales más grandes. Sabían que debían actuar rápido antes de que los responsables tuvieran la oportunidad de cubrir sus huellas por completo. Decidieron organizar una conferencia de prensa en la que revelarían la verdad al público y presentarían las pruebas que habían recopilado. La ciudad estaba en vilo, esperando ansiosamente la revelación que cambiaría el rumbo de su historia. Pero los responsables no se quedarían de brazos cruzados. La noche antes de la conferencia de prensa, Valeria y Sofía fueron emboscadas en su propia casa. Un grupo de hombres armados intentó silenciarlas de una vez por todas. Fue una lucha desesperada en la que cada momento contaba. Valeria y Sofía utilizaron todas sus habilidades y su valentía para enfrentar a sus atacantes y salir victoriosas. La conferencia de prensa se convirtió en un momento de gran tensión. La ciudad estaba pendiente de cada palabra, y las figuras responsables de la red de secuestros también estaban atentas, listas para desacreditar las acusaciones. Valeria, Sofía, Miguel y Saifer presentaron las pruebas de manera contundente, exponiendo la verdadera naturaleza de las actividades criminales y las conexiones con personas influyentes. La ciudad reaccionó con una mezcla de shock y furia. Las revelaciones eran impactantes y confirmaban sus peores temores sobre la corrupción que había estado operando en las sombras. Las protestas se intensificaron, y la demanda de justicia se volvió ensordecedora. Los responsables de la red de secuestros se vieron acorralados, y su imperio comenzó a derrumbarse rápidamente. Las autoridades finalmente actuaron, deteniendo a aquellos que habían estado involucrados en la red. Los juicios se llevaron a cabo, y las pruebas presentadas por Valeria, Sofía, Miguel y Saifer fueron fundamentales para asegurar las condenas. La ciudad comenzó un proceso de sanación, enfrentando la verdad y buscando formas de prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Valeria, Sofía, Miguel y Saifer habían logrado lo que parecía imposible. Habían llevado a la justicia a aquellos que habían causado tanto sufrimiento y habían expuesto la oscuridad que había acechado a la ciudad durante tanto tiempo. Aunque la lucha había sido dura y peligrosa, habían demostrado que la determinación y la valentía podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Habían cambiado el destino de la ciudad y habían dejado un legado de esperanza y justicia que perduraría mucho después de que las sombras se desvanecieran. Revelaciones impactantes. La ciudad estaba sumida en un estado de agitación y tensión mientras las revelaciones sobre la red de secuestros continuaban desenmascarando la oscuridad que había estado acechando en sus sombras. Valeria y Sofía habían arriesgado sus vidas y habían enfrentado desafíos inimaginables para exponer la red y llevar a los culpables ante la justicia. Pero aún quedaba una revelación más, una verdad que sacudiría los cimientos de la ciudad hasta sus raíces. Miguel y Saifer habían estado trabajando incansablemente para descubrir la identidad del líder detrás de la red de secuestros. Cada pista los había llevado a un laberinto de engaños y manipulaciones, pero finalmente, habían logrado encontrar una conexión que parecía demasiado increíble para ser verdad. La identidad del líder era alguien que nunca habrían sospechado. Valeria y Sofía se reunieron con Miguel y Saifer en un lugar seguro, donde compartieron los resultados de su investigación. Las oficiales no estaban preparadas para lo que iban a escuchar. El líder detrás de la red de secuestros era nada menos que Rafael Montenegro, un filántropo influyente y aparentemente benévolo que había sido admirado por muchos en la ciudad. La noticia dejó a Valeria y Sofía sin aliento. Habían estado luchando contra un enemigo que se escondía detrás de una fachada de generosidad y bondad. Pero las pruebas eran claras y contundentes. Montenegro estaba directamente involucrado en la red de secuestros y sus actividades ilegales. El motivo detrás de su participación era aún más aterrador. Montenegro creía que estaba purificando la sociedad al llevar a cabo sus horribles experimentos en las víctimas secuestradas.
Estaba convencido de que estaba eliminando la escoria de la ciudad y creando una comunidad mejor. Sus acciones eran una mezcla de arrogancia, sadismo y delirio, y habían causado un sufrimiento inconcebible. Valeria y Sofía sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Habían luchado demasiado y habían arriesgado demasiado para detenerse ahora. Con la identidad del líder expuesta, se dieron cuenta de que enfrentaban el enfrentamiento final. Debían detener a Montenegro y desmantelar por completo la red de secuestros antes de que causara más daño. La ciudad estaba al borde de la conmoción cuando se revelaron las verdaderas intenciones de Montenegro. Las protestas se volvieron más vehementes, y la demanda de justicia se intensificó. Montenegro se encontraba en una situación precaria, y los aliados sabían que debían actuar rápido antes de que pudiera escapar o cubrir sus huellas. Decidieron llevar a cabo una operación para arrestar a Montenegro y desmantelar la red de una vez por todas. Pero sabían que no sería fácil. Montenegro estaba protegido por su influencia y recursos, y tenía seguidores leales dispuestos a defenderlo. La operación sería peligrosa y requeriría todo lo que tenían. Con Miguel y Saifer proporcionando información clave y apoyo, Valeria y Sofía se prepararon para el enfrentamiento final. Se infiltraron en una propiedad a las afueras de la ciudad donde creían que Montenegro estaba escondido. La tensión en el aire era palpable mientras avanzaban con cautela, cada paso acercándolos más a la verdad y al peligro que enfrentaban. Finalmente, encontraron a Montenegro en una sala iluminada por velas, rodeado de símbolos oscuros y artefactos perturbadores. Su mirada era fría y despiadada, y emanaba una sensación de perversidad que los hizo estremecer. Había estado operando en las sombras, causando sufrimiento y horror a aquellos que consideraba inferiores. El enfrentamiento fue intenso y desgarrador. Montenegro no se rendiría fácilmente y estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para proteger su imperio de terror. Utilizó todas las tácticas a su disposición para intentar detener a Valeria y Sofía, pero las oficiales estaban decididas a llevarlo ante la justicia y detener su reinado de horror. La lucha culminante fue un enfrentamiento de voluntades y habilidades. Valeria y Sofía utilizaron todas sus destrezas policiales y su determinación para enfrentar a Montenegro y sus seguidores. La sala estaba llena de caos y peligro, pero las oficiales no se detuvieron. Cada golpe y cada movimiento estaban impulsados por la necesidad de poner fin al sufrimiento que había causado. Finalmente, después de una lucha intensa, Valeria y Sofía lograron derrotar a Montenegro y sus seguidores. Montenegro fue arrestado, y la red de secuestros finalmente llegó a su fin. La ciudad respiró un suspiro colectivo de alivio, sabiendo que el horror había terminado y que la justicia había prevalecido. La historia de Valeria y Sofía se convirtió en un símbolo de valentía y perseverancia. Habían enfrentado lo impensable y habían arriesgado todo para detener el mal que había estado acechando en las sombras. Habían expuesto la verdad y habían llevado a los culpables ante la justicia, dejando una marca indeleble en la ciudad y en las vidas de las víctimas que habían sido rescatadas de las garras del horror. Con la red de secuestros finalmente desmantelada y Montenegro tras las rejas, Valeria y Sofía encontraron un sentido de cierre. Su lucha había sido larga y peligrosa, pero habían demostrado que la determinación y la unidad podían prevalecer sobre la oscuridad más profunda. La ciudad comenzó un proceso de sanación y reconstrucción, recordando siempre el coraje de las oficiales que habían cambiado su destino para siempre.